Buenas noches amigos y gracias por estar ahí. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia, la guía semanal que les ofrece esta santa casa para acercar a sus hogares la actualidad más relevante de la Iglesia de Toledo en los últimos 7 días. Les invitamos a que nos acompañen en este recorrido que vamos a hacer por los acontecimientos y las personas que más tiempo y más interés han merecido en nuestra iglesia local durante la última semana. Todo elaborado y empaquetado pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Esperamos, como siempre, que sea de su gusto. Vamos a dedicar un primer bloque de esta entrega para repasar todo lo que se llevó a cabo a lo largo del pasado sábado con ocasión de la Jornada Diocesana de fin de curso. El encuentro de acción de gracias se convirtió, tal y como se pretendía, en una gran experiencia eclesial. El señor arzobispo acompañó y presidió en la fe a todos los agentes de pastoral congregados, voluntariado, catequistas, sacerdotes, a lo largo de todo un programa que se clausuró con la celebración de la misa de vigilia del día de Pentecostés. La diócesis de Toledo ha celebrado este fin de semana la jornada de fin de curso bajo el lema Dando Gracias. El señor arzobispo de Toledo presidía la oración inicial en la parroquia de San Julián, en Toledo. En ella participaron los voluntarios de Cáritas y los catequistas convocados para participar en la Jornada Diocesana del Voluntariado y en el Encuentro Diocesano de Catequistas. Habéis venido, como digo, de muchas partes de nuestra Iglesia, sobre todo voluntarios de Cáritas, catequistas, pero también tantos y tantos que habéis vivido en este año esa hermosa realidad de que tenemos a Cristo vivo que nos habla en la Escritura, enviado por el Padre y que se nos revela constantemente en un diálogo ininterrumpido hasta toda la eternidad. Un diálogo que podemos hacer juntos, pero sobre todo personalmente. A las 3:30 de la tarde, en el pabellón del Colegio Nuestra Señora de los Infantes, se ponía en escena el concierto Testimonios sobre la Palabra de Dios en la vida de la Iglesia. La jornada concluía con la celebración de la Santa Misa en la víspera de Pentecostés. Durante su homilía, don Braulio Rodríguez destacó que sin el Espíritu Santo no hay cristianos. Si nosotros viviéramos de una ideología, no nos serviría de nada el Espíritu Santo. Porque vivir de una ideología es tratar de muñir las cosas de modo que nosotros vayan saliéndonos las cosas según vamos planeándolas. Lo cual no es malo, pero eso no es la fe. Don Braulio Rodríguez insistió en la realidad liberadora que supone que la Santísima Trinidad esté en nuestras vidas, lo que hace que no estemos sometidos a ninguna ideología. En la celebración eucarística, 42 adultos de distintas parroquias de la Archidiócesis de Toledo recibieron el sacramento de la confirmación. Cáritas quiso por segundo año consecutivo hacer coincidir la clausura del año pastoral con su célebre Jornada Diocesana del Voluntariado. Bajo el lema «Ser santos a través de las obras del amor», la institución caritativa diocesana congregó a más de 300 voluntarios de las diferentes agrupaciones locales. La formación corrió a cargo del secretario de Cáritas de Málaga, Francisco Sánchez, que ofreció algunas perspectivas nuevas del reparto de alimentos desde su experiencia en la diócesis andaluza. El Salón de Actos del Colegio Nuestra Señora de los Infantes en Toledo acogía este sábado la 11ª Jornada Diocesana del Voluntariado de Cáritas. Tal y como se aprobó en la última Asamblea General, Cáritas Diocesana de Toledo está trabajando por un nuevo modelo de acogida y es por eso que el tema propuesto para la reflexión en esta jornada fue Cáritas ante el reparto de alimentos. Cáritas Diocesana de Málaga ya implantó el nuevo modelo de acogida y su director compartió el balance y los frutos de esta experiencia. Y estamos caminando conjuntamente todas las parroquias, acompañados de los servicios generales, por la caridad por la que trabajamos, ¿no? Para que nuestro modelo de acción social refleje nuestras convicciones, nuestras opciones y sobre todo nuestra visión del hombre y de sus necesidades, claro está. El director de Cáritas Diocesana de Málaga reflexionó sobre qué es Cáritas y cuál es su misión en el reparto de alimentos, donde aprovechó para indicar que Cáritas no es un supermercado, sino la comunidad que quiere expresar el amor de Dios. En este sentido, definió qué supone el cambio de modelo en la acogida de las Cáritas parroquiales. El cambio sobre todo es en cosas muy operativas, ¿no?
pero no tanto en la cuestión de fondo. La esencia es la misma, es la caridad, el amor de Dios entregado a los más necesitados como Iglesia y de manera organizada, ¿eh? Pero sí que es verdad que el contexto, las necesidades y la realidad tan compleja de la pobreza nos lleva a alimentarnos de las ciencias sociales, de la experiencia, del trabajo con las personas, para dar paso en cuestiones más bien operativas, ¿no? Desde la acogida, el acompañamiento, los procesos, la pedagogía. Desde su experiencia, el director de Cáritas en Málaga expresó que este cambio en el modelo de acogida da respuesta a nuevas necesidades y a nuevas pobrezas, y que responde ante toda una convicción profunda, aprobada en asamblea. Cualquier cosa que lleve a un cambio de lo que estamos acostumbrados a hacer y de nuestras propias inercias, pues produce miedo, incertidumbre, apego, ¿no?, a lo antiguo. Pero yo creo que es un trabajo de convencimiento, no es tanto una imposición, sino como se está haciendo en la diócesis, ¿no?, de Toledo. Se ha aprobado una asamblea de seguir dando paso en este sentido y la cuestión es seguir caminando conjuntamente, discerniendo, reflexionando y viendo, vislumbrando cuáles son los caminos que tenemos que transmitir desde ese nuevo modelo, ¿no? Tras la conferencia y el turno de preguntas, se presentaron las experiencias diocesanas de 3 Cáritas parroquiales, donde se aplica el cambio en el modelo de acogida y en el reparto de alimentos con más promoción y acompañamiento de las personas. También la Delegación de Catequesis cerró su agenda de encuentros con agentes pastorales con un gran encuentro general. Don Juan Carlos Carvajal, titular de Teología Catequética en la Universidad San Damaso, dedicó la mañana del sábado a abundar en el trillado asunto de la palabra de Dios y la catequesis, primero a través de una interesante ponencia y después, a última hora de la mañana, en un fructífero intercambio de experiencias e inquietudes propias de la labor de educadores en la fe de catecúmenos. La Sagrada Escritura y la catequesis en la iniciación cristiana y en la vida de la Iglesia han sido los temas que han marcado este curso pastoral 2016-2017. Tema central que ocupaba la atención en el encuentro diocesano de catequistas que se celebraba este sábado 3 de junio. Don Juan Carlos Carvajal era el encargado de hablar a los catequistas sobre la palabra de Dios en su tarea con los catecúmenos. Hay que decir que la palabra de Dios es Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios encarnada en el seno de María, por tanto Jesucristo es la palabra encarnada. Una vez que tenemos claro eso, que Jesucristo es la palabra por medio de la cual Dios se comunica al hombre, tenemos que ver cómo esa palabra se actualiza en nuestra propia vida, en la vida de la Iglesia. A lo largo de estos meses, la diócesis de Toledo ha discernido sobre el lugar que ocupa la Sagrada Escritura en nuestra formación permanente, en la formación de los catequistas y en la liturgia. En su intervención, don Juan Carlos Carvajal anunció qué debe ser y cómo está definida la catequesis. La catequesis está definida como un encuentro con Jesucristo, un encuentro con la palabra. De hecho, decía el Papa Benedicto, que luego lo retomó el Papa Francisco, lo ha retomado el Papa Francisco, uno comienza a ser cristiano cuando se encuentra con Jesucristo, es decir, cuando escucha la palabra de Dios. Luego, mi conferencia va a indicar cómo esa palabra de Dios, como Jesucristo, se hace presente en la catequesis. El Salón de Actos de Liberbank acogió el encuentro diocesano de catequistas en el que el director de Teología Catequética de la Universidad de San Damaso explicó que Jesucristo se hace presente en la catequesis a través de 2 caminos, que son la Sagrada Escritura y la tradición. La Sagrada Escritura sola no entrega la palabra de Dios. Es verdad, nos da noticia, es verdad, nos cuenta la obra salvadora de Jesús, pero ese Jesús tiene que actualizarse. ¿Cómo se actualiza? Pues en la vida de la Iglesia, que es la tradición. La tradición es la vida de la Iglesia, cómo el Espíritu, a lo largo de la historia de la Iglesia, va actualizando la palabra de Dios. Por último, don Juan Carlos Carvajal indicó que el Catecismo de la Iglesia Católica es la clave de lectura para entender la Sagrada Escritura y para poder descubrir cómo en la vida de la Iglesia está presente Jesucristo. Los catequistas participaron en el concierto testimonio que formaba parte de los actos programados para la jornada diocesana de fin de curso Dando Gracias, así como en la Santa Misa con confirmaciones que presidió el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. El domingo pasado, solemnidad de Pentecostés, se celebraba el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, por ese orden. Bajo el lema Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo,
la Acción Católica General de Toledo celebró su encuentro anual de militantes, ocasión para rezar, formarse y compartir, que tuvo su momento más álgido con la Eucaristía en la Catedral, presidida por el señor arzobispo, en la que renovaron su compromiso y acompañaron a una joven de Miguel Esteban que dio el paso a la militancia. Recibid del Espíritu Santo son las palabras del Evangelio que el señor arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza recordó a los seglares que asistieron este domingo a la celebración eucarística con motivo de la Jornada del Militante, que tuvo lugar en la Catedral Primada, coincidiendo con la solemnidad de Pentecostés. Don Braulio agradeció a las distintas realidades diocesanas su acción apostólica y su trabajo comprometido, recordándoles que su misión es sembrar en los corazones. Y muchas veces pudiera ocurrir que educadores, catequistas, apóstoles de Cristo puedan pensar en su entusiasmo inicial que es posible penetrar en el corazón de los hombres y mujeres y resultar tan convincentes con la lógica de los argumentos. Sin embargo, qué cierto es esto: solo Dios penetra los corazones. Animó además don Braulio a los presentes a no desfallecer en la misión evangelizadora, recordándoles que no están solos en esta tarea. Cristo envía al Paráclito, pero no nos abandona. La función del Espíritu es procurarnos la presencia del Señor, porque Él es el único mediador, y por tanto asegurarnos que en esta tarea no estamos solos. ¿Está el Espíritu? Sí, pero está Cristo. ¿O está Cristo? Porque está el Espíritu. Durante la celebración eucarística, una parroquiana de San Andrés Apóstol de la localidad de Miguel Esteban dio el paso a la militancia, comprometiéndose con Acción Católica General a vivir de manera más consciente su vocación bautismal a la santidad. Con motivo también de esta jornada del militante, miembros de Acción Católica Diocesana asistieron por la mañana en el Seminario Mayor a la meditación que impartió don Juan Diánez Guzmán sobre la acción del Espíritu Santo y el corazón de Jesús. Estamos preparándonos para recibir el don del Espíritu Santo, pero sabéis que también nosotros solemos hablar, digo todo esto a modo de introducción, de los dones del Espíritu Santo. Pero don y dones es lo mismo. De hecho, en la confirmación por esta señal recibe el don del Espíritu Santo. Y evidentemente ese don del Espíritu Santo conlleva también, mejor dicho, los dones del Espíritu Santo, por entenderlo de esta manera. La jornada concluyó con una visita al convento de San Clemente y una oración a la Virgen en la capilla del Seminario Mayor. El señor arzobispo, en un encuentro con los medios, condenó el pasado martes el último atentado terrorista registrado en Londres, que calificó de execrable y que a su juicio indica que hay algo que no funciona bien y que algo está ocurriendo que produce esto y lo produce injustamente. Así lo ha manifestado el prelado toledano a preguntas de los periodistas momentos antes de inaugurar la 12ª edición de la exposición El arte de enseñar, realizada por los participantes en los talleres de Cáritas. Y en la inauguración de esta exposición, el señor arzobispo de Toledo ha lamentado profundamente los atentados que se han sucedido en los últimos días en Londres, en Manchester y también el que se produjo en el Bajo Egipto y que costó la vida de un numeroso grupo de cristianos coptos. Participar de un sentimiento de repulsa y de decir vamos a pensar que eso que nos está pasando, sobre todo de cara a los jóvenes, a las nuevas generaciones, me parece que es muy necesario, ¿no? Y por eso, lógicamente, mi rechazo. Por ello, el señor arzobispo de Toledo urge a hacer un llamamiento, tal y como viene pidiendo el Papa Francisco, a toda la sociedad ante la reiteración de estos hechos que no tienen ninguna justificación. En la fiesta del Corpus, la Iglesia española celebra el Día de la Caridad. Cáritas Española, bajo el lema «Llamados a ser comunidad», que en nuestra diócesis se ha preferido cambiar por el de «Es el Señor», quiere dar a conocer el trabajo que realiza esta institución y agradecer la aportación y colaboración de todas las personas, asociaciones, instituciones y empresas. Uno de los eventos que ha organizado para este fin es una exposición con los trabajos realizados por los beneficiarios de los talleres de Cáritas.
Con la muestra Aprender a enseñar comienzan los actos preparados por Cáritas Diocesana con ocasión del Mes de la Caridad, que se celebra durante todo junio, cuando también celebramos el Día de la Caridad, coincidiendo con la festividad del Corpus Christi. En su 12ª edición, la exposición recoge una selección de los trabajos realizados a lo largo del presente curso en los talleres de formación para el empleo de Cáritas Diocesana de Toledo, el taller de mayores, el taller de manualidades de Hogar 2000 y el taller de restauración de muebles del Albergue de Toledo. Todos los talleres tienen como objetivo impulsar la inserción sociolaboral de quienes se encuentran en proceso de exclusión social. Para nosotros es esencial y ese es el giro que le hemos dado, el que estos talleres y programas les faciliten después realmente empleo, bien porque son contratados o bien también buscando empresas de inserción, ¿no? O incluso sociedades limitadas, pequeñas o cooperativas, pequeñas a lo mejor, pero que les permitan tener empleo. Un año de trabajo que se materializa en un sinfín de productos y objetos que se pueden adquirir en esta muestra, pero que adquieren una nueva dimensión, porque detrás del trabajo están los valores de Cáritas y de la Iglesia. Tienen como un sentido muy profundo de lo que significa poder ayudar para que alguien tenga unas posibilidades más de tener empleo, pero en ese transcurso, diríamos, de formación reciben, yo creo, la influencia benéfica de lo que es Cáritas, de compartir, de ver cuáles son los problemas y de realizar toda una serie de tareas en su aprendizaje que luego se exponen en esta sala. Eso es, y es como una especie de mensaje. Con esta exposición, Cáritas Diocesana de Toledo anima a todos los ciudadanos a vivir la caridad y lo hace especialmente en este mes de junio, Mes de la Caridad. Tal y como les decíamos, del 4 al 11 de junio, en la sala de exposiciones del Palacio Arzobispal de Toledo, se ha estado presentando la exposición El arte de enseñar con todos los trabajos de los talleres de Cáritas Diocesana de Toledo. Una exposición gratuita con la que se ha podido conocer una pequeña parte de los proyectos de esta institución, además de ofrecer un cauce a través del cual colaborar con el resto de programas y proyectos, y un lugar en el que conocer a voluntarios, monitores y usuarios. Es solo una parte de lo mucho que se hace en los diferentes talleres que Cáritas Diocesana habilita a lo largo de todo un curso. Una parte porque hay mucho de lo hecho que ya está reubicado en un hogar, un centro de trabajo. Pero aunque pudiéramos unirlo todo en la exposición El arte de enseñar, no estaría completa. Faltarían las horas y horas de conversación, acompañamiento, de escucha y silencio, de risas y llantos. Es más un trabajo humano y más personal y se trata de hablar mucho con ellas. Yo todas las semanas las llevo un cartelito nuevo sobre la vida es todo coser y cantar y todos los carteles, porque creo que lo importante es que se rían. Nos reímos muchísimo. El día que a una le toca llorar por su situación, pues la toca llorar. Pero ahí estamos todas, todo chistes, todo risas, todo. Porque detrás de cada prensa, de cada marcapáginas o pequeña bandeja hay un trabajo que no se ve pero se siente. La excusa puede ser restaurar un baúl encontrado en un punto limpio. Hemos tenido que lijar, pintar, muchos días, porque es 1h30 lo que vamos por los lunes y nada más, pero vamos, muy contenta. Unos jerseys tejidos para Proyecto Mater. He hecho muchos jerseycitos para el Proyecto Mater, unos jerseys preciosos para niños, de 0 a 2 años. Monitores, voluntarios y usuarios se retroalimentan en estos talleres, todos dan y todos ofrecen, y la ecuación siempre sale a favor de la persona. Van a Cáritas como si fuera su casa, o sea, están súper integradas y se ayudan entre unas y otras. Es un taller más que nada de comunicación y luego que ellas se sientan útiles, que es muy importante, y se sientan capaces de hacer cosas. Y eso es bastante. En el albergue Cardenal González Martín se restauran muebles viejos. Llegan hasta aquí en pésimas condiciones, buscando una mano firme y a la vez amable que les devuelva su belleza, aquello que fueron algún día y que perdieron. Así pasa también con muchas de las personas que participan en estos talleres. Es un trabajo duro, pero lo más agradecido que yo he hecho. Desde siempre llevo en Cáritas muchísimo tiempo, llevo 20 y tantos años, pero a mí me llena muchísimo el ver cómo van creciendo las personas. O sea, creciendo me refiero de una persona hundida que no tiene ninguna estimulación por seguir adelante
Y bueno, gracias allí, que en el albergue tienen sus psicólogos, tienen sus apoyos de los trabajadores sociales, y los talleres pues también es una labor que muchas veces a mí lo que menos me importa es cómo dejan el mueble, sino cómo se relacionan entre ellos y cómo van creciendo y cómo tengo tantos amigos después de haber estado allí en el taller. Un camino de ida y vuelta, una relación siempre enriquecedora que hace de Cáritas un verdadero hogar. La última vez que estuvo con nosotros fue en el año 2014. Al año siguiente, en el año 2015, lo hicieron hijo predilecto de Toledo. 3 años después, en el año 2017, en esta ocasión, ha vuelto con nosotros para pasar 3 meses de descanso después de un periodo de 3 años, una vez más en Sierra Leona. Me refiero al padre Luis Pérez. Cada vez que regresa a España es reclamado por muchos medios de comunicación porque tiene mucho que contar de aquella zona de África y lo hace siempre muy bien. Esta noche tenemos el privilegio de tenerle con nosotros. Padre Luis Pérez, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y por la acogida. Muy bien. A pesar de que le han hecho hijo predilecto de Toledo, toledano desde nacimiento, ¿verdad? Claro, es decir, el privilegio ya lo tenía de antes. Ya lo tenía de antes. Sí. Pero me hizo mucha ilusión, bueno, pues que me hicieran hijo predilecto, porque, bueno, pues, como te digo, para mí Toledo siempre ha sido un punto de referencia y, pues, aunque me insistieron mucho para que viniera, pero me pareció conveniente en el sentido que, bueno, yo creo que también entendían que si me hacían hijo predilecto era por estar allí. Pues me quedaba allí, ¿no? Para toda la iglesia toledana fue también se vivió con bastante expectación, porque claro. Que se haga predilecto a alguien con este nivel de compromiso es siempre importante. Padre Luis, se lo han preguntado muchas veces, ¿por qué los javerianos? Pues yo elegí los javerianos, yo era de la parroquia del Buen Pastor, y ahí por los años 65, serían 70, me pareció que el Señor me llamaba a la vida sacerdotal y estuve a punto de entrar en el seminario de Toledo. Pero luego, bueno, pensándolo bien, digo, pues en aquellos tiempos había mucho cura en Toledo. Y digo, pues aquí ya hay mucho, pues ¿para qué vamos a añadir más? Podría ir a un sitio donde no hay menos, y claro, donde hay menos, pues son las misiones. Una vez decidido esto, y hablando con algunos, también don Justo, el cura, y una cosa y otra, en mi parroquia recibíamos el boletín Misioneros Javerianos. Y yo lo leía, pero junto con otras. Y yo estoy en los Javerianos por una idea que tenía nuestro fundador. Nuestro fundador entendía la misión como hacer del mundo una familia. Y luego, cuando se leía el boletín, casi nunca aparecía la palabra congregación, instituto, siempre familia. A mí aquello me llamó la atención, porque yo eso no lo había oído en relación que tenía con otros sacerdotes, digo, con nuestras instituciones. Y eso me llamó la atención, la familia, la congregación como familia. Bueno, pues con esto me fui a ver a los javerianos a Pozuelo y vi, y este es el motivo, ¿por qué javeriano? Misión, porque, bueno, porque eran misioneros, porque eran sacerdotes, había hermanos, pero por este espíritu de familia del cual hablaba el fundador, que a mí me parecía fundamental. Para mí siempre ha sido un punto fundamental el tema del encuentro, el tema de la comunión, el tema de la colaboración, y yo vi aquí como algo que sintonizaba con aquello que a mí me parecía bueno, a partir también del Evangelio. Por eso, entre los javerianos. Cuando la gente escucha javerianos, inmediatamente lo asocia al espíritu de San Francisco Javier. Claro. Pero en realidad, ¿esto cuándo se funda y quién lo funda? Es decir, nosotros llamamos javerianos porque nuestro fundador fue arzobispo de Parma. Y entonces él quiso ser misionero, pero no tenía buena salud. Entonces, cuando fue vicario en Parma, se da cuenta que el ir a misiones para él no va a poder ser, decide fundar un instituto. Y comienzan los trámites normales, largos, de fundar el instituto. A él, la vocación misionera, siempre lo decía, le había venido por un encuentro que él llamaba con un Cristo, Fundación Cristocéntrica, Cristo que hay que anunciar, y por haber leído la vida de San Francisco Javier, que le grabó para siempre. Ese espíritu de misión, ese espíritu de entrega de San Francisco Javier, para hacer mentira leyendo la vida de San Francisco Javier, que en aquellos tiempos recorriera tantos kilómetros. A esto le quedó.
Entonces, cuando él funda la congregación, le pone el nombre. Y cuando pide a la Santa Sede, Propaganda Fide o de los pueblos, pide ir a China. De hecho, nuestros primeros misioneros, 50 años, 50 más o menos, primeros misioneros fueron a China. Porque le había quedado tan impresa la vida, el espíritu de San Francisco Javier, que él quería continuar donde Francisco lo dejó. Y por eso San Francisco Javier, China. Yo particularmente te he de reconocer que mi conocimiento de los javerianos comienza hace algo más de una década, hace 15 años, a partir del reportaje aquel de los niños soldado, que se hizo tan célebre en aquella década, y a partir también del boletín que los javerianos hacéis llegar a todas las parroquias y que uno encuentra en todos los revisteros parroquiales. Pero en cualquier caso, los javerianos estáis en más sitios que en la costa oeste africana. ¿En cuántos lugares del mundo? Son 17. Entonces estamos en América, Colombia, México, ¿cómo se dice? Colombia, México, Estados Unidos, y luego en África estamos Burundi, Sierra Leona, Camerún, Chad, Mozambique, y luego en Asia estamos en Japón, Indonesia, Filipinas, Tailandia. Últimamente la última que hemos abierto ha sido en Tailandia, y estamos en China, en lo que era Formosa, y algunos dentro de Chile, que estamos muy esparcidos porque no somos grupos grandes, no somos grupos grandes. Y luego que he dicho, bueno, de África ya he dicho, y luego en Europa estamos en España, en Italia, España, Gran Bretaña, y tenemos una casa en Francia para aprender francés, los que van destinados a países anglófonos. Digo, francófonos. Francófonos, en concreto. Después de entrar en los javerianos, tú cuando narras tu vida, pues te dedicas durante algún tiempo a la vida institucional de la congregación, y después Sierra Leona. ¿Por qué Sierra Leona? Que encarnaba entonces casi todos los males de Centroáfrica. Bueno, yo a Sierra Leona ya había decidido. Aquí nosotros en general vamos a la misión que pedimos, en general si se puede. Si acaso no se puede, por los superiores dicen, mira, aquí ahora nosotros tenemos esta necesidad. Pero en general sí se puede, que casi siempre se puede, te mandan donde tú. Yo había decidido ya, hacía mucho tiempo antes, querer ir a Sierra Leona, porque uno de los primeros misioneros que yo conocí, estando en Pozuelo, de estudiante, estaría haciendo yo en aquel año vino de Sierra Leona y me gustó. Y desde entonces yo pensé, lo que pasa es que luego se fue. Luego hay otra cosa graciosa, con otro padre italiano, que en aquellos tiempos, cuando éramos jóvenes, estudiantes, Sierra Leona había sido una de las misiones más estables en África. Y digo, mira, nosotros de héroes no tenemos nada, decíamos entre los dos, Entonces yo creo que mejor que vayamos a Sierra Leona, que allí está todo tranquilo. Y luego, pues fíjate tú lo que ha pasado, que cuando llegamos la primera vez estaba en guerra, tuvimos lo del secuestro y todo eso, niños soldados, y bueno, y ahora la segunda vez, pues después de un mes, de llegar un mes y medio, me tocó lo del ébola. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? A cada uno le toca lo que le toca, y el Señor da siempre la gracia cuando uno se pone disponible, a pesar de nuestras fragilidades, con los compañeros, con la comunidad, a manos del Señor, y dice, bueno, pues mira, aquí estamos, tú sabrás, ¿no? Aquella Sierra Leona poscolonial, que era una balsa de aceite, pues coincidió en la década de los 90, como decía, pues encarnando lo peor de aquella zona de África, ¿no? Los niños soldados, los diamantes de sangre, aquellas carnicerías al estilo Charles Taylor. Y tú estuviste allí un periodo de ¿cuánto? ¿8 años? Estuve 7 años casi. 7 años. Y yo llegué ya cuando había la guerra, pero estaba en el sur, en la zona de los diamantes, que luego ya se fue extendiendo hasta que en el 1999 prácticamente ya había ocupado todo el país, atacaron la capital y fue cuando nos secuestraron. Luego estuvimos secuestrados, pudimos salvarnos, fuimos repatriados todos, incluso las otras congregaciones, también el clero local, estuvimos unos meses esperando aquí, y cuando la zona de la capital fue liberada por el ejército ¿cómo se dice?, de intermediación, no me viene ahora,
que eran de la ONU, volvimos unos cuantos, empezamos a volver. Y luego ya, hasta que me llamaron aquí en el 2002. O sea, llegaste después de iniciada la guerra y te marchaste antes de la declaración de paz. La declararon una semana después. Una semana después de venir tú. O sea, que te tocó todo el asunto. Porque a menudo tenemos testimonios de gente pues, que realiza tareas al servicio del Evangelio y al servicio de las personas en contextos de paz. Pero en aquel contexto tan extremadamente violento, ¿cómo se vivía? ¿Cómo era la normalidad de la vida pastoral? Ya. En estos contextos, de hecho entre nosotros también nos preguntábamos, porque claro, yo estuve antes de estar en la capital, había estado destinado en Cambia, que era una ciudad fronteriza con Guinea. Entonces, claro, allí, una parroquia, todas son parroquias, todas tienen... Pero en aquellos tiempos, claro, todo era excepcional. Por ejemplo, en Cambia, pues a lo mejor un día, porque había muchos que se movían, un día tenías 300 personas y al día siguiente no tenías a nadie. Y luego, entonces, elaboramos, como diría yo, una especie de pastoral de emergencia. ¿Qué estamos aquí? No podemos hacer un catecumenado, no podemos explicar el catecismo. Hay que buscar 3 o 4 ideas cristianas que nos ayuden a afrontar esta situación de la mejor forma, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de la paz, el tema de la caridad, el tema de la acogida, era machacarlo, pero machacarlo en ese... Mira, yo tenía, por ejemplo, el tema, sabes tú, que el tema de los soldados es tremendo en África, ¿no? Una persona con un arma tiene un poderío tremendo. Y en situaciones así extorsiona. Yo, todos los domingos, hubiera el evangelio que hubiera, hablaba de eso. Pero siempre terminaba con aquella cita que me parece que es de San Mateo, que dice, ¿y nosotros qué tenemos que hacer, Señor? Dice, y un tal le dijo, y un soldado, a un soldado le dijo, tú no extorsiones, conténtate con tu paga. Ese evangelio era a todas horas, ¿no? Porque era un problema real, ¿no? No, para decir que tratábamos de esencializar. El tema, por ejemplo, de la caridad. Desde que yo estuve en África, en aquellos sitios, los campos, porque en todos sitios teníamos campos de refugiados, campos de tránsito que pasaban, ¿no? Huyendo de aquí, huyendo de allí. Y yo me venía en mente la parábola de la multiplicación de los panes, y lo decía y lo sigo diciendo. Pregunto, bueno, ¿por qué el Señor pide, tenéis algo? Y allí con 3 peces y 2 panes, ¿era necesario eso? Y la gente se para ahí, pues no, Padre, porque Jesús era muy poderoso, Papa God, by God and power, dicen allí. Claro. ¿Por qué entonces pide esa miseria, si eso no vale? Porque el milagro está en que con lo poco que nosotros ponemos, Dios lo multiplica. Ese es el milagro. Y en estas situaciones tenías que ver cuando llegaban grupos de refugiados, por ejemplo, de 100 personas, a un campamento de estos que ya los hemos visto por televisión, que no hay nada, que a lo mejor la ONU había traído los alimentos una semana antes y casi no había, y no sé de dónde salía alimentos, salía para socorrer a estos que venían. No es la multiplicación. No es. Bueno, pues en este sentido así vivíamos un poco la pastoral, porque no se podía hacer otra cosa, ¿no? Y sobre todo la cercanía, el tratar de que el tema del ecumenismo, muchos eran, y sin embargo, evangélicos ayudaban a católicos evangélicos, musulmanes. Era la preocupación por el otro que unía y que en definitiva es lo que da la base también de la fe y que el Señor nos transmite. Ahora que está por España, nos habla de la última lacra que sufre esa zona, que es un poco la Sierra Leona post-ébola, todos los huérfanos del ébola, todo lo demás. Y muy al hilo de lo que venía comentando, nuestra pregunta es, ¿y nosotros aquí desde Toledo qué podemos hacer? Nosotros de Toledo y de cualquier parte, cuando miramos la situación de África o de estos países, hay un aspecto un poco descorazonador que vivimos nosotros misioneros con una cierta desazón, es estar rodeado de toda esta pobreza, que
es difícil de erradicar. Es difícil. No podemos hacer ahora aquí una reflexión de los contextos y de las situaciones, pero sí que tendríamos que pensar una cosa, que gran parte de la situación de África y de otros países es consecuencia, es decir, las razones de esa situación no están allí, están aquí. Y tú sabes, están en cómo se relaciona el comercio, cómo las leyes del comercio, cómo la interrelación económica, cómo todo eso. Ya sin tratar de feo, no, tratando de la justicia, tratando de el respeto a la persona. Entonces, aquí yo creo que tendríamos que trabajar para, y no solo por los de allí, sino por los de aquí, porque los derechos son los derechos, de forma que pudiéramos, la vocación misionera de todos, y cada uno la vive en su forma, ¿no? Según lo que Dios le pide. Bueno, pues aquí nos pide eso, unos irán, otros no irán, pero tener en cuenta que nosotros podemos hacer poco sin la colaboración de aquí, también a nivel económico, también, porque todo, y la gente muchas veces, el nivel de, es generosa, pero es que uno es generoso cuando tiene. Dice, aquel es que tiene muy buen gusto, claro, tiene muy buen gusto porque tiene dinero para comprar cosas de buen gusto, porque yo conozco a otros que tienen muy buen gusto, pero no puede. Pues claro. Entonces, en ese sentido yo creo que es muy importante, es decir, tratar de, a nivel, para todos los niveles, para todo, de que la justicia, la política, todo vaya, como dice el Papa ahora, para el bien, no para el proyecto de cada uno y para cada uno sacar la mayor tajada posible. Eso es muy importante aquí, para los de aquí y para los de allí. Pues invitamos a la gente a que lleven a cabo su vida con justicia, pensando lo que dice, en los propios y en los lejanos. Invitamos también a la gente que se metan en internet y poniendo javerianos, pues se informen un poco más de la congregación, fundador, ideario, todo lo demás, o incluso si quieren ponerse en contacto con la casa de Carabanchel, que es la más cercana, ¿verdad? Ahí también. Tenéis otra en Murcia, me parece recordar, Murcia, pero la de Carabanchel es la más cercana, pues pueden conocer la congregación y pueden saber un poco más. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque es bueno siempre que estas cosas sepan, no son tanto, porque no solamente por el trabajo que hacemos nosotros, sino porque entre todos podemos ayudar, más que ayudar, podemos contribuir cada uno de esos. Es una pena, ¿no?, que estos países estén como están. Y claro, es muy fácil decir, es que no trabajan, es que tal, todo eso son razones falaces, porque no es verdad, no es verdad. A mí me descorazona también ver cómo a veces allí se hace presente la ley del máximo esfuerzo para el mínimo rendimiento. Es tremendo, ¿no? Las horas que trabajan. ¿Por qué? Porque no hay medios, porque no hay... sí, es una pena que no se hagan más, porque son gente que sufre, que son gente que podría vivir, no con mayor dignidad. A mí esto de la dignidad no me gusta mucho, porque una persona pobre, y yo conozco allí personas que no tienen nada, son dignas, sino con una mayor calidad o mejor expresión de la dignidad. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Estos días atrás la Conferencia Episcopal presentaba la memoria de actividades de la Iglesia Católica correspondiente al ejercicio del 2015. Al hilo de la demanda de transparencia que reclama la sociedad, se hace pública la memoria para rendir cuentas de cada euro que recibe la Iglesia. La archidiócesis percibió 5.200 millones de euros durante ese ejercicio, fruto del reparto de la asignación tributaria. Ese mismo año, las declaraciones de IRPF en favor de la Iglesia alcanzaron casi el 50%. Por cada euro que se le entrega a la Iglesia Católica, ésta lo reporta a la sociedad en 2,24 euros. Así consta en la memoria anual de actividades de la Iglesia Católica correspondiente al ejercicio 2015. La memoria recoge datos de las diferentes diócesis españolas a partir e ilustra la gran labor que la Iglesia desarrolla con el empleo de los recursos obtenidos mediante las aportaciones libres de los contribuyentes.
Y si bien no es el resultado económico lo que pretende la Iglesia con su labor social, pastoral, educativa y evangelizadora, sí que se puede asegurar que la aportación que realiza la Iglesia a la sociedad supondría un ahorro de miles de millones de euros para las arcas públicas. Es más, la cuantía que recibe en concepto de asignación tributaria genera en la sociedad más del 138% del importe recibido. En el año 2015, en Castilla-La Mancha, se incrementó el número de declaraciones que marcaron la X a favor de la Iglesia Católica, alcanzando prácticamente el 50%. Idéntica situación se produjo en otras 8 comunidades autónomas. La diócesis de Toledo recibió casi 5.500 millones de euros procedentes de esa asignación tributaria. Cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,24 euros en su servicio equivalente en el mercado. La labor desarrollada en el ámbito sanitario, la oferta educativa, la atención a los más desfavorecidos, inmigrantes, mujeres y desempleados son parte de los destinos de estos fondos y que repercuten directamente en la sociedad. Por ejemplo, por cada euro invertido en actividades educativas católicas en colegios, se generan 5 euros de forma directa en la sociedad. En el ámbito asistencial, el valor del impacto de la Iglesia generado por la actividad asistencial corresponde a 589.629.655 euros, que equivale al tercer puesto en el ranking de comunidades autónomas. Existen además otros ámbitos de la Iglesia donde genera riqueza y valor para toda la sociedad. Es el caso del patrimonio cultural de la Iglesia. En 2015, la participación de millones de personas en peregrinaciones, celebraciones de Semana Santa y fiestas populares de carácter religioso, así como las visitas a los bienes inmuebles de la Iglesia, generó un impacto estimado en el Producto Interior Bruto de España de 32.420 millones de euros, casi un 3% del Producto Interior Bruto. No son solo cifras. La Iglesia recoge los donativos y aportaciones realizados libremente por los ciudadanos y multiplica su efecto devolviéndolo a la sociedad, gracias a la labor de miles de religiosos, religiosas, sacerdotes y voluntarios que contribuyen a ser difusores y testigos del mensaje evangelizador. Durante la audiencia general del pasado miércoles, el Papa Francisco continuó su ciclo de catequesis sobre la esperanza, y esta vez se centró en el papel de Dios como Padre, que nunca abandona ni juzga a sus hijos. El Santo Padre comentó que la nueva relación con Dios que Jesús nos revela permite superar los antiguos temores a las divinidades, pues Dios deja de darnos miedo, ya no nos aplasta ni nos angustia. La religiosidad ha pasado de los cultos del temor, como los sacrificios humanos, a una relación filial de amor. Queridos hermanos y hermanas, el modo de rezar de Jesús atraía la atención de sus discípulos y un día le pidieron que les enseñase cómo hacerlo. Él les enseñó el Padre Nuestro, la oración cristiana por excelencia. En la sencilla invocación Padre se resume todo el misterio de nuestra oración. Con Jesús podemos llamar a Dios Abba, que es un término que en nuestra confianza y cercanía podríamos traducir como papá. Dios es nuestro papá y llamarlo así nos pone en estrecha relación con Él como un niño que se siente amado y protegido por su Padre. Jesús, en la parábola del Padre Misericordioso, nos presenta a Dios como un Padre bueno. No actúa al modo humano, sino a la manera divina, amando de forma diferente. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, después de haber derrochado todos sus bienes, el padre sale a recibirlo y no le aplica criterios de justicia humana, sino que lo perdona y lo abraza, mostrándole cuánto ha sentido su ausencia. Este es el misterio insondable de Dios, que no puede dejar de amar a sus hijos. Esta certeza
es la base de nuestra esperanza. Mantener la unidad diocesana entre sacerdotes, laicos y los distintos carismas. Esa es la petición del señor arzobispo en la celebración de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote del pasado jueves. De las muchas celebraciones convocadas para esta jornada, la que presidió el primado tenía lugar en el monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. Don Braulio aprovechó la ocasión para animar a todos los sacerdotes a trabajar por las vocaciones, saliendo al encuentro de jóvenes y adolescentes. El monasterio de Nuestra Señora del Sagrario de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, en el barrio de Santa María de Benquerencia, ha sido el lugar elegido para celebrar la festividad litúrgica de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, con una Eucaristía presidida por el señor arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza. En su homilía, don Braulio se ha dirigido con especial atención a sus hermanos en el sacerdocio, recordándoles que su misión es de entrega y sacrificio, como Cristo en la cruz, que ofreció su vida por nosotros. Un sacrificio, el de la Santa Misa, que debe unir a ministros y pueblo en una ofrenda de acción de gracias, y esa unión debe verse reflejada en la vida diocesana. Es algo que os pido de todo corazón. Mantengámonos unidos en las parroquias donde hay más de un sacerdote, en los arciprestazgos. Es bueno y está bien que haya distintos carismas o maneras de vivir nuestro sacerdocio y por tanto también distintos modos de concebir el ministerio. Eso es algo que la Iglesia necesita, pues hay diversidad de personas, pero no nos dejemos dividir por eso. La Eucaristía también nos permite, ha explicado el señor arzobispo, mantener una unión íntima con Dios, de modo que no debemos crearnos un nuevo Cristo ni un nuevo Evangelio para tapar los errores humanos de quienes formamos la Iglesia, sino descubrirle en el sacrificio de la misa y en la palabra revelada. Un Evangelio que también nos invita a pedir al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, animando a los sacerdotes a ser camino y ejemplo para las nuevas vocaciones. Muchos de nosotros encontramos el camino, los que somos sacerdotes, a través de un sacerdote de más edad, que cuando surgió en nosotros esa llamada, atrevámonos a hablarles, a invitarlos a los jóvenes con nuestra palabra, con nuestro mensaje, con nuestro modo de ser, sin menoscabo nunca de su libertad. Hagámoslo confiando plenamente en que el Señor aguarda nuestro ruego para poder actuar por nosotros. En la celebración de la Eucaristía han participado, además de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote, numerosos sacerdotes diocesanos y fieles laicos que han querido acompañar en la celebración de esta fiesta a la comunidad de religiosas que ofrecen su vida en clausura por la santificación de los sacerdotes. Este domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, se celebra la jornada Pro Orantibus, que es la fecha en la que oramos por los consagrados y consagradas en la vida contemplativa. Damos a conocer esta vocación tan específica y promovemos en la medida que podemos iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida de oración. Don Braulio no ha querido permanecer ajeno a este asunto y a él dedica su escrito pastoral que encontrarán en Padre Nuestro, el semanario líder de información religiosa. Bajo el lema Contemplad el mundo con la mirada de Dios, la Conferencia Episcopal Española celebra este domingo en la fiesta de la Santísima Trinidad la jornada Pro Orantibus. Los objetivos de esta jornada son orar a favor de los consagrados y consagradas en la vida contemplativa, dar a conocer la vocación específicamente contemplativa y promover iniciativas pastorales dirigidas a incentivar la vida de oración. Y de esta manera, en su escrito semanal para Padre Nuestro, el señor arzobispo de Toledo nos pide reflexionar a todos sobre esta realidad, desconocida y ajena para muchos de nosotros. Y es por eso que dice, sería saludable para los católicos conocer los distintos monasterios, porque muchos los desconocen por completo, y el desconocimiento lleva consigo a no amarlos y no apreciarlos. Explica en su reflexión que es urgente conocer el genio de la vida de los contemplativos, ya que en la Iglesia no todos sus miembros tienen la misma función. El prelado toledano avisa de que mientras la realidad de la vida contemplativa no se aprecie en su justo valor, no podremos quejarnos de que los jóvenes no se sientan atraídos por esta vocación, ya que la falta de vocaciones es un problema de todos. Para finalizar, el arzobispo de Toledo indica que afortunadamente hay mucha gente en Toledo que se preocupa por el futuro de los monasterios que existen en la ciudad.
Pero advierte que no todo el que muestra preocupación por los monasterios valora el testimonio de vida de las monjas y monjes que los habitan y que son al fin y al cabo la riqueza y el valor que poseen los monasterios, más allá de su patrimonio y su belleza artística. Los cristianos dedicamos un día de nuestro calendario a fomentar el conocimiento y la oración por todos aquellos religiosos y religiosas dedicados a la vida consagrada contemplativa. Esta es una vocación poco conocida y menos entendida en el mundo de hoy, tan aferrados como estamos a nuestras comodidades y a nuestra libertad de movimientos. Necesitamos conocer, valorar y agradecer el regalo del más de 500 000 de hombres y mujeres que abrazan este estilo de vida en nuestra archidiócesis de Toledo. En la archidiócesis de Toledo existen 42 monasterios femeninos de vida contemplativa y 523 son las personas que viven su vocación en esta rama de la vida consagrada. Son cifras que es necesario recordar a la luz de la jornada Pro Orantibus que celebraremos este domingo. Este año, con el lema escogido, Contemplad el mundo con la mirada de Dios, el Papa Francisco pretende recordarnos cómo debe ser la contemplación al mundo y a las personas. Es decir, ver las cosas, las realidades, lo que sucede, los acontecimientos, no solamente con la luz natural de la razón humana, sino con la mirada de Dios, cómo lo ve Dios, es decir, iluminados por los dones del Espíritu Santo, por la sabiduría divina que nos hace comprender la realidad de un modo diferente. Y por eso la vida contemplativa nos puede y nos debe ayudar mucho a sembrar esperanza y confianza en medio también de la situación muchas veces oscura y difícil que atraviesa el mundo. En su escrito semanal para Padre Nuestro, el señor arzobispo de Toledo indica que es urgente acercarnos a esta realidad y conocer el genio de la vida de los contemplativos. Una llamada a interesarnos por esta realidad para que seamos capaces de apreciar y valorar su entrega diaria. Es llamada la vida contemplativa el corazón de la Iglesia. Piensa qué función tiene el corazón en el cuerpo humano, cómo es imprescindible para que viva, para que tenga fuerza, para que pueda caminar, para que pueda ver, pensar. Pues así sucede en la Iglesia, es el cuerpo místico de Cristo y en el cuerpo místico de Cristo la vida contemplativa es el corazón. Aprovechando la celebración de la jornada Pro Orantibus, el Papa Francisco se dirige a la vida contemplativa y les explica que el mundo y la Iglesia los necesitan como faros que iluminan el camino de los hombres y las mujeres de nuestro tiempo. Es necesaria esta vida que es como una asociación a la vida de Jesús en su dimensión más estrictamente, digamos, de redención, es decir, en la cruz, porque en la cruz Jesús no predica, no hace milagros, no enseña parábolas, pero está redimiendo el mundo. Todos estamos llamados a descubrir la vida contemplativa como escuela de una espiritualidad de la hospitalidad para contribuir a superar la cultura del descarte. Escuelas para enseñar y aprender a contemplar el mundo con la mirada de Dios. $5,5 millones de cupones harán presente a la ciudad de Toledo y su celebración del Corpus Christi por toda España. La Organización Nacional de Ciegos ha elegido la custodia de Arfe como imagen de su célebre cupón para el próximo jueves 15 de junio. El señor obispo auxiliar, que asistió a la presentación del boleto, agradeció y dio la enhorabuena por este detalle, con el que se celebra en toda España esta gran solemnidad, que es sobre todo una manifestación de fe en la Eucaristía. No será, desde luego, un cupón más, pues no serán pocos los que una vez comprado y comprobado que no ha sido premiado, lo guardarán en casa. Y no es para menos. Toledo y la custodia de Arfe ilustrarán el cupón que se emitirá el próximo 15 de junio y que llevará la ciudad y su fiesta grande por toda España. El cupón de la ONCE sería el día 15 de junio de 2017. Estará presente en todas las plazas, calles de todas las ciudades y todos los rincones de nuestro país. Es decir, desde Canarias a Baleares, desde Galicia a Murcia, desde Cataluña a Ceuta y Melilla, en cualquier punto de nuestra geografía.
El señor obispo auxiliar de Toledo, don Ángel Fernández Collado, ha agradecido a la Organización Nacional de Ciegos la buena predisposición mostrada para llevar hasta el último rincón de España la solemnidad del Corpus Christi, que tanto identifica a Toledo y a la Iglesia española. Donde quiera que estáis en toda España, allí van a recordar este día a Toledo. Y a través de la custodia también esta procesión litúrgica, que nos habla de una fe que nosotros profesamos y que no imponemos, simplemente vivimos con otras personas, quizás de otros credos, pero que ofrecemos como ese momento, esa cercanía a Dios y Él a nosotros y nosotros a Él, que nos va dando esa felicidad, ese gozo de tenerle a nuestro lado y desde ahí, partiendo de su amor, amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Serán 5,5 millones de cupones como este los que se emitirán a un precio de 1,50 € y que desde hoy se pueden adquirir a cualquiera de los 20.000 vendedores de la ONCE repartidos por toda España. Aunque próximamente hablaremos de ellos y con ellos largo y tendido, el grupo de trabajo Polis, perteneciente a la Delegación de Apostolado Seglar, ha organizado una nueva edición de su curso de verano, que en esta tercera entrega estará dedicado a renovar la sociedad. Con esta cita, la Delegación de Apostolado Seglar cierra su programa formativo para este curso pastoral, que les ha permitido tratar un abanico de cuestiones tales como la Sagrada Escritura, la vocación, la educación o la comunicación. El grupo Polis de la Delegación de Apostolado Seglar organiza su tercer curso de verano y el plazo de inscripción ya está abierto. Renovar la sociedad es el título del programa de este año, que contará con 5 conferencias y un taller sobre medios de comunicación. Será del 30 de junio al 2 de julio en Toledo y contará entre sus ponentes con el obispo de Córdoba, don Demetrio Fernández. Supone una oportunidad para profundizar y debatir sobre diferentes temas relacionados con la doctrina social de la Iglesia. Con este curso de verano, la Delegación de Apostolado Seglar cierra su programa formativo, en el que se han tratado cuestiones como la Sagrada Escritura o la misión de los educadores. Los interesados en el curso pueden inscribirse a través del correo electrónico. Otra que nos ofrece su experiencia personal es Raquel García Jiménez, la profesora del Colegio Medalla Milagrosa de Toledo, después de más de medio mes de intercambio en un centro educativo angoleño regentado por las Hijas de la Caridad. La larga guerra civil sufrida por Angola ha dejado una profunda herida social en un país en el que se están llevando a cabo proyectos educativos, sanitarios y de desarrollo gracias a las Hijas de la Caridad, que son apoyados por los centros educativos vicencianos de España. Pues los niños de África son como los niños de España, les gustan las mismas cosas, jugar, les gustan las chuches, el problema es que allí pues no lo tienen. Así son los niños de África y así los ha conocido Raquel Jiménez. Sonrientes, felices, alegres. Han sido casi 20 días de convivencia con ellos en un centro escolar regentado por las Hijas de la Caridad de Angola. Una convivencia cercana con los más pequeños y también con las hermanas y los profesores con los que han intercambiado conocimientos y técnicas de trabajo como el aprendizaje colaborativo. Gracias a esta experiencia, que tendrá la segunda parte con la estancia de los profesores de Angola en España, los lazos se han estrechado y se van a multiplicar las iniciativas para seguir colaborando con estos centros. Son unos niños muy felices porque sobre todo disfrutan del día a día, del levantarse por la mañana y tener un día más para vivir, y de las pequeñas cosas que tienen disfrutan muchísimo, muchos más que a lo mejor los niños de España, que están rodeados de miles de objetos a su alrededor. El programa, en el que han participado una veintena de profesores de centros educativos españoles, buscaba el intercambio de métodos de aprendizaje, pero la práctica ha conseguido mucho más, y así los conocimientos y las emociones han sido de ida y vuelta. Nosotros estamos hermanados con el cole de allí, entonces recogemos sobre todo dinero porque es lo más fácil de llevar, para llevarles y que ellos puedan comprar lo que necesitan realmente allí, que es comida y que cuiden el colegio. Hoy estos niños, sus profesores y la comunidad de Hijas de la Caridad de Angola son una realidad para la comunidad educativa del Colegio Medalla Milagrosa de Toledo. Hasta aquí ha llegado la crónica de la Iglesia de esta semana. Ha sido un placer, como siempre. Solo nos queda, por una parte, agradecerles la atención que nos prestan y la fidelidad que nos profesan,
y por otra dejarles con la mejor programación del canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Les emplazamos por una nueva Crónica de la Iglesia la semana que viene, Semana de Corpus, aquí en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, que sean felices.